Vamos a recibir la palabra con gozo y con ánimo el día de hoy, dándole gracias a Él. Inclina una vez más tu rostro, por favor, cierra tus ojos y hoy vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su bendita palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es una luz, una lámpara a nuestro camino, porque nos alumbra, nos guía, nos hace dar pasos firmes y seguros. Señor, nunca estaremos perdidos, porque tú prometiste edificar tu iglesia, prometiste guiarnos, prometiste enseñarnos todas las cosas por medio de tu Espíritu. Y es ahora que nos está guiando, que nos está fortaleciendo, animando, redarguyendo. Y por eso te damos gracias, porque como dice tu palabra, tu Espíritu son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Eso quiere decir que esperamos con ansias poderte ver cara a cara, y mientras tanto nos has dado tu Espíritu. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos impartes vida, a través de tu palabra nos provees alimento, a través de tu palabra, Señor, nos nutres y nos fortaleces de manera que podemos crecer y madurar en ti, Señor. Que hoy no sea la excepción, Señor, que podamos recibir con gozo esta palabra que tienes para nosotros y que salgamos de aquí fortalecidos y animados, sabiendo que eres tú quien nos alimenta, Señor. Oramos esto, te pedimos que sea tu Espíritu y no yo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, voltea con tu vecino y dile: ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Desayunaste? La pregunta sería: ¿hambre de qué? Y esta enseñanza se llama buscando la verdadera comida. ¿Cómo se llama? Buscando la verdadera comida. No va a ser una guía para los mejores restaurantes de México esta prédica, sino va a ser una guía para poder encontrar la verdadera comida. Y lo primero que vamos a aprender, hermanos, es la motivación al buscar la verdadera comida. Número 1, vamos a hablar de la motivación. ¿Qué nos motiva a buscar la verdadera comida? Número 2, vamos a hablar acerca del esfuerzo. ¿Cómo esforzarnos al buscar la verdadera comida? Número 3, vamos a hablar acerca del recibimiento. ¿Cómo vamos a poder recibir la verdadera comida una vez que la encontramos? El recibimiento. Número 4, vamos a hablar del resultado que va a producir el comer una verdadera comida, el resultado. Número 5, vamos a hablar del dilema. Una vez que encontramos esa verdadera comida, hay un dilema allí entre si comerla o no comerla, ya lo veremos. Y número 6, hablaremos acerca de la decisión de comer la verdadera comida. Así es de que en el contexto quiero que me acompañes a Juan capítulo 6, por favor, en donde vamos a hablar acerca de estos 6 puntos importantes. Y solo para ponerte en contexto, Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas. Específicamente la Biblia dice 5,000 varones, por lo cual se cree que había mucho más de 5,000, porque probablemente estaban con sus familias, mujeres y niños, pero contabilizaron 5,000 varones. Después de alimentar a los 5,000, ¿verdad? Milagrosamente, después de esto, el Señor dice que se aparta, se va solo al monte. Y eso incluye apartarse de sus discípulos, por lo cual sus discípulos toman la barca solos, sin el maestro. Y dice que ahí en medio de la barca se desata una tormenta, y entonces les aparece el Señor Jesús andando sobre el mar. Llega la barca, llegan al otro lado, y la gente sigue buscando a Jesús después de haberlos alimentado. Ese es el contexto del capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 25, en donde dice: Jesús, el pan de vida. Dice así la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo,
que me buscáis, escucha esto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Quiere decir que estaban buscando a Jesús solo por la torta de jamón que les había dado, ¿verdad? Verso 27, trabajad, dice Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés, fíjate la respuesta que el Señor Jesús les da, no os dio Moisés el pan del cielo, es decir, corrección, no fue Moisés, ¿cierto? Sino, ¿quién? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús estaba hablando de Él mismo. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré, vuelve a decir, en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús sigue hablando de él mismo. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, escucha qué sucede en el cierre del capítulo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Una porción bastante larga, por lo cual no vamos a salir de aquí hasta las 8 de la noche. No es verdad. Así de que bueno, pues vamos entonces al grano. Vamos a hablar acerca, número 1, de la motivación cuando buscamos la verdadera comida. Es algo muy simple de asimilar. Cuando tú sales a comer, estás habituado a cierto tipo de comidas. ¿Cómo comes en casa? ¿Te gusta preparar la mejor comida? ¿Te gusta buscar los mejores productos cuando compras para preparar tu comida en casa? Y yo creo que al menos la comida que comemos fuera de casa en un restaurante no debería bajar en calidad al nivel de lo que comemos en casa. De hecho, por eso uno paga a un restaurante, porque se supone que un restaurante produce comida de mayor calidad que la que uno supuestamente come en casa. Desafortunadamente no es así. ¿Cuántos han vivido situaciones en restaurantes donde la comida es no fea, horrorosa? ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado un pelo en la ensalada? ¿A cuántos les ha pasado una mosca, una cucaracha corriendo por la cocina, verdad? Ni si en nuestra casa no lo toleramos, muchísimo menos en un restaurante. Así es de que cuando tú y yo salimos a buscar la comida física, ¿qué nos motiva a buscarla? La calidad. Por eso sabemos tú y yo que la motivación, hermanos, al buscar la verdadera comida espiritual debe ser lo mejor. Verso 26, y empezamos con la enseñanza. Quiero que veas cómo respondió Jesús. Y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y lo que yo te quiero preguntar es: ¿cuál es tu mentalidad cuando tú buscas a Cristo? ¿Qué es lo que está en tu mente cuando tú buscas de Dios? Mira, antes, muertos en delitos y pecados, sabes perfectamente bien que no podíamos buscar a Dios. Hoy, con una nueva naturaleza, hoy podemos y debemos buscar a Dios. De hecho, lo buscamos porque Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo aprendíamos en la mañana. Y gracias a que Él nos renovó y nos transformó, dándonos una nueva naturaleza, hoy tú y yo ya podemos buscar al Señor de forma natural como sus hijos. Pero pregúntate, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué estás aquí sentado cada domingo escuchando la palabra? ¿Qué te está motivando? ¿Cuál es mi verdadero interés? ¿Qué crees tú y yo? ¿Qué pensamos que vamos a sacar y qué vamos a obtener de Dios? Cuando tenemos una mala idea respecto a buscar a Dios y la motivación incorrecta, podemos vivir desencantados todo el tiempo. Porque podríamos entonces empezar a decir: Señor, pues yo te vine a buscar y yo te vengo a conocer, ¿y así me pagas? ¿Mandaste a alguien que me pintara la camioneta? Esa sería la motivación incorrecta. ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Qué estamos esperando recibir de Él? Y sabes, generalmente abordamos el cristianismo en nuestros primeros años como bebés espirituales desde una perspectiva mundana.
El Señor tiene que ir limpiando siempre nuestra mentalidad respecto a por qué buscamos al Señor y qué nos motiva. Antes nos enseñaban que le dijéramos a las personas: tu vida va a ser color de rosa, va a ser feliz, va a ser fabulosa. No era así. Hoy sabemos que no es así. ¿Cuál es la verdadera motivación? Si queremos ir todavía más al fondo, regrésate unos versículos en el capítulo 6, verso 14. Quiero que veas qué dice el verso 14. Fíjate, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, es decir, cuando multiplicó los panes, dice, viendo esa señal, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y quiero que veas la motivación de su corazón. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál era la motivación del pueblo al ir a buscar a Jesús? Aquí dice que les diera de comer, ¿verdad? Jesús se los dijo. Nomás no están buscando por la comida. La motivación de su corazón está incorrecta. Y cuando Jesús se dio cuenta que el pueblo lo quería literalmente obligar, lo querían forzar y establecerlo como rey, Jesús entendió: estos están buscando un reino terrenal. Hay un problema allí. No debemos buscar un reino terrenal. Pero estos hombres tenían la motivación equivocada. Teniendo una mentalidad carnal, nunca vamos a tener la motivación correcta. Ellos querían un rey terrenal. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de establecer a Jesús como rey en ese momento? No, piensen, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Hubiera habido una revolución. Roma hubiera aplastado esa rebelión y hubieran matado a todos, porque Israel estaba bajo el dominio romano y el pueblo querían establecer a Jesús como rey. ¿Cómo es eso? Prácticamente eso es ir en contra del imperio romano. ¿Y qué iba a hacer Roma? ¿Se iba a cruzar de brazos? No. Que estaban buscando un reino terrenal, porque ellos dijeron: este rey sí nos gusta, este rey sí nos conviene. ¿Por qué? Porque nos da pan y circo, tortas y hace milagros. Wow, ¿cuál era la dinámica de Roma? Pan y circo. Y encontraron en Jesús un modelo a sus ojos terrenal de lo que un rey debería ser. Este rey nos conviene porque va a traer alivio carnal. Me va a estar dando de comer cuando yo tenga hambre. Me va a estar dando el trabajo que yo quiero, el trabajo soñado cuando yo quiero un mejor trabajo. Me va a estar dando bienes materiales cada vez que yo requiera bienes materiales. Pero un rey así solo le conviene a gente carnal para cumplir sus caprichos. Y el problema es que ellos estaban buscando un alivio temporal nada más. ¿Cuánto tiempo les duró el bolillo en la barriga? Pocas horas, porque al ratito ya lo estaban buscando otra vez. Tenemos más hambre, Jesús. Un rey así les convenía porque suplía sus necesidades terrenales. ¿Y sabes cuál es el problema con un rey así? Que nunca se iba a poder suplir la necesidad espiritual y nunca iban a quedar saciados espiritualmente. Jesús por eso se apartó, dice, se fue solo, porque él no quería que lo asociaran con una persona que solo suple lo terrenal, lo carnal, lo material. ¿Sale? El Señor, guarda esto en tu corazón, el Señor no solamente quiere traer alivio carnal, ni quiere suplir nuestra necesidad terrenal. Él quiere ir al fondo del problema y Él quiere suplir nuestra verdadera necesidad espiritual. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de nosotros? Que a veces no somos capaces de ver ni siquiera nuestra verdadera necesidad. Pensamos que nuestra necesidad es material, pero no vemos nuestra necesidad espiritual. Somos cortos de vista. ¿Sabes por qué? Porque nos la pasamos pensando en nosotros mismos. Y eso es egoísmo.
¿Qué va a provocar el egoísmo en nuestra vida? Si solamente estamos viendo para mi necesidad terrenal, va a provocar que nos enfoquemos en lo más bajo, en lo carnal, y eso no va a traer ningún beneficio a nuestra alma. Al revés, nos va a provocar más ansiedad. ¿Qué pasa con creyentes que ponen su confianza en Dios respecto a cosas materiales nada más? Les crea ansiedad. Señor, ¿por qué te tardas? Ya llevo 3 días sin trabajo. Señor, ¿por qué te tardas? Porque es una ansiedad que se genera, el no tener, no un contentamiento cuando padecemos necesidad. ¿Qué tal es nuestro corazón cuando hay necesidad, aflicción, prueba o afrenta? Ahí se prueba el verdadero corazón del creyente. Ahí se prueba si la fe es genuina y es verdadera. El Señor Jesús ya lo había enseñado al inicio de su ministerio en el Sermón del Monte. Otra de las bienaventuranzas, ¿cuál fue? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No hambre y sed de bendiciones materiales o de posesiones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice allí, ¿por qué? Porque serán saciados. Si estos hombres de este evento de la alimentación de los 5,000, ellos hubieran tenido hambre y sed de justicia, Jesús se hubiera quedado con ellos. Jesús se hubiera quedado, porque él hubiera visto la motivación correcta, los hubiera alimentado espiritualmente. Pero cuando vio la verdadera intención de su corazón, se fue del lugar, se fue solo, dice. Y el Señor, escucha esto, es importante, Él prefirió retirarse al monte solo. El Señor prefirió abandonar al pueblo, se retiró y lo dejó para enseñarles en qué cosas ellos debían poner su mirada. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando andaba deambulando, cuando se alejó del Señor. Solo como referencia, Nehemías 9, del 15 al 17. Quiero que pongas atención en esto. Te lo voy a leer. Nehemías 9, del 15 al 17. Tú sabes lo que hizo Nehemías. Tú sabes que el Señor providencialmente lo manda a reconstruir el muro, ¿verdad? Después de Zorobabel, después de Esdras, viene Nehemías, reconstruye el muro y él empieza a restaurar nuevamente el culto y la adoración al Señor. ¿Cómo? Vino un avivamiento. ¿Cómo? A base de leer la ley. Y la ley trajo convicción de pecado. Pero quiero que veas en su oración Nehemías lo que dice, el verso 15 al 17. Dice Nehemías: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, escucha esto, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Eso justo hizo también el Señor con el pueblo. Los abandonó y los dejó solos en su momento. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo que querían satisfacer sus propias necesidades egoístas, no buscar al Señor de manera sincera y de manera genuina. Y Nehemías también nos enseña que para tener la motivación correcta necesito hacer a un lado mi orgullo. Si yo no tengo la motivación correcta, la razón es el orgullo, es el egoísmo. Tengo que dejar de querer saciar mis propósitos. Tengo que dejar de cumplir mis propios planes. Tengo que rendirme, como cantábamos, humildemente, ¿verdad? Me humillo ante el mensaje de la cruz. Y yo te pregunto, ¿nos humillamos humildemente ante los planes del Señor?
ante el mensaje glorioso de su evangelio, ante sus propósitos, ante sus planes. Escuchaba yo a un predicador decir una frase, me encantó, la escribí, dice: una persona humilde dice: mi pobre alma necesita ser alimentada, pero el problema es que hemos sido alimentados por el pan del mundo por tanto tiempo que no tenemos apetito por nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que el pan del mundo nos haga sentir saciados, porque en una hora vamos a volver a tener hambre. Pero si dejamos que sea Cristo quien nos alimente y nos dé verdadera comida, no volveremos a tener hambre jamás. ¿Cuál es la motivación? Nehemías dice que el pueblo, por su rebeldía, ¿qué buscó? ¿Qué dice allí? Un caudillo. Escucha eso. El pueblo en su rebeldía buscó un caudillo que ¿qué? Que los hiciera volver a Egipto, a servidumbre. Y el querer poner a Jesús como rey en ese tiempo revela que querían lo mismo. Querían que Jesús fuera su caudillo, que supliera y satisfaciera sus necesidades carnales, que los guiara en sus propias concupiscencias. Pero sabes, Jesús nunca se va a prestar a eso. Jesús nunca se va a prestar a que satisfagamos nuestras concupiscencias y nuestros propósitos egoístas. Por eso cuida la motivación cuando busques la verdadera comida. Número 2, el esfuerzo. El esfuerzo. Jesús les responde en el verso 27 al pueblo, ¿verdad? Después de que lo buscaron: Señor, danos más de comer. No se lo dijeron, pero Jesús sabía la intención. ¿Qué les responde el Señor? Les dice: trabaja. Trabaja. ¿Y qué significa esa palabra? Trabaja. Y el trabajo cuesta, por eso se llama trabajo, porque cuesta trabajo. Porque tenemos que esforzarnos y tenemos la gracia para lograrlo. No es en tus fuerzas. Jesús les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa palabra trabajar significa hacer una labor, realizar un trabajo u ocuparse en las cosas santas. Se utiliza en la terminología bíblica para ocuparse en las cosas santas. Como por ejemplo cuando un levita trabajaba en el tabernáculo, cuando los sacerdotes hacían una labor o un oficio. Ellos se dedicaban a trabajar en ello para prestarle un servicio al Señor. Y nosotros, dice aquí que lo más hermoso hacia nosotros es que el Señor Jesús nos va a dar esa comida si estamos dispuestos a trabajar por ella y si estamos dispuestos a recibirla. ¿Y sabes por qué Él nos la va a dar? Porque dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Además, porque el Padre comisionó a Jesús para darnos esa comida. Por eso nos la va a dar siempre que trabajemos por ella. Los hombres pusieron esfuerzo, trabajo y empeño en buscar a Jesús. Yo no sé tú, yo no sé en la región en la que estaban qué habrá implicado, pero al menos yo, que conozco le llaman lago, ¿verdad? Se alimenta de otros riachuelos, pero es el lago de Chapala. Ahí estuve de adolescente. Y tú ves el lago de Chapala y es enorme, ya se ha ido secando, pero en mi época de joven era muy grande el lago de Chapala. Ahora, si yo me imagino la escena, pienso que Jesús estaba en una parte del lago de Chapala, nos da de comer, ¿verdad? Tortas de tamal, las multiplica, y cuando Él acaba, Él ve nuestra motivación y dice: mejor me voy al monte, y se va y se aparta. Y entonces sus discípulos cruzan el lago de Chapala, se suelta un aire, viene una tormenta, Jesús camina, se sube a la barca, llegan al otro lado. ¿Y qué crees? Que resulta entonces que la gente ya lo había ido a buscar. Por otra torta de tamal yo no hubiera caminado tanto, porque rodear el lago de Chapala hubiera costado mucho trabajo. Pues estos hombres hicieron su esfuerzo,
hicieron su esfuerzo. Tuvieron que ir a buscarlo, rodear el lago, y todo ese empeño, todo ese esfuerzo en buscar a Jesús por obtener pan terrenal, imagínate que lo hubieran usado para el pan celestial, para encontrar el verdadero alimento. Y a veces tú y yo queremos todo facilito, lo queremos peladito y en la boca, ¿verdad? Queremos que el pastor, queremos que en los estudios, queremos que Milton cuando predica nos deshebren la carnita y ahí va en la boquita. Pero ¿cuántos de nosotros diligentemente seguimos yendo a casa, escuchando la prédica en la semana, nos sentamos con nuestra familia y hacemos anotaciones y digerimos más lo que se nos enseñó el domingo? Y no solo el domingo, casas de estudio, los miércoles perseveramos, nuestras reuniones de mujeres, de varones, perseveramos, estamos realmente trabajando por obtener ese pan. Y no solo en nuestras reuniones, eso debería ser todos los días. Te sales de tu casa ya bien comidito, espiritualmente hablando, ya habiendo gustado tu porción diaria del pan del cielo que es Jesús. Entonces debemos esforzarnos, hermanos, así como ponemos esfuerzo en no perder el trabajo, en manejar largas horas en el tráfico o tomar un camión y pasar tiempo en el colectivo para llegar a nuestro trabajo. De la misma forma tenemos que poner esfuerzo y empeño en las cosas espirituales. El verso 29, si tú te das cuenta, Jesús, ¿qué les responde? Además, dándoles una guía. ¿Cómo es que uno trabaja en ello? Fíjate, es muy sencillo, es más simple de lo que tú crees. Claro que está involucrado reunirte, claro que está involucrado perseverar en tener comunión con tu iglesia local, pero fíjate en realidad a qué se refiere Jesús con el verdadero trabajo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, es decir, este es el trabajo que Dios quiere que realicen, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué nos debemos esforzar para obtener esa verdadera comida? El trabajo es que nos debemos ocupar en creer, nos debemos ocupar en la fe. Ahora vuelvo al punto. Si tú en casa no estás leyendo tu palabra, la palabra de Dios, ¿qué fe se va a generar? No se va a generar nada. Abrir tu Biblia todas las mañanas en un devocional es como ir a prender el horno y dejarlo listo para meter la masa y que se hornee un pan. Y una vez que terminas, puedes sacar el pan recién horneado y disfrutarlo y comerlo y alimentarte. Pero a veces ni prendemos el horno, a veces ni preparamos la masa y queremos que alguien más nos prepare el desayuno. ¿Son buenos los devocionales que escuchamos en audio? Sí. ¿Son buenos ver prédicas en internet en la semana? Sí. ¿Es bueno leer libros de otros autores? Claro que sí. Pero eso no es trabajar por la comida. Trabajar por la comida no es pagar un restaurante, es cocinar en tu propia casa. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere diligencia. ¿Sale? Entonces hagámoslo también. Si pongo todo el esfuerzo que pongo en otras cosas terrenales para las cosas espirituales, voy a poder hacer crecer mi fe. ¿Vale? Si pongo todo mi esfuerzo, mi empeño y empleo mi tiempo en hacer crecer mi fe, ¿qué voy a ganar? A Cristo, el pan de vida. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo no trabajar en eso? Por supuesto que vamos a trabajar en ello. Ahora, fíjate el verso 30 en adelante. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué querían? ¿Un circo? ¿Sí o no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, o sea, en verdad, de veritas les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, fue mi Padre que les dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes creen que el pan del cielo era el maná porque caía del cielo, pero aún el maná era un pan físico. ¿Sí sabías eso? El maná no era un pan espiritual, era un pan físico. Si no se lo hubieran podido meter a la boca. Tan se lo metían a la boca que juntaban de más.
¿verdad? Y Jesús les está diciendo, eso que ustedes le dicen pan del cielo no es pan del cielo. El pan del cielo soy yo. Y Jesús pasa estos 5 versículos hasta el verso 35. Jesús les pasa diciendo, yo soy el pan. Y todavía ellos les dicen, danos de este pan. Y Jesús les vuelve a decir, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está haciendo Jesús? Revelaciones sorprendentes. Prácticamente Él les está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy del que hablaba Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. El principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Soy yo. Aquí estoy. Y en vez de que ellos dijeran, wow, entonces ya creemos en ti. No, seguían dudando. Seguían renegando. Era para que ellos quedaran en ese momento rendidos, impactados, postrados ante el Señor. Era el momento de rendirse totalmente a Él y no lo hicieron. ¿Por qué no fue así? Por la obstinación en el corazón. Porque lo queremos fácil. Amados, que no nos pase como a ellos, que no nos pase lo mismo. Que tengamos enfrente al Hijo, la perla de gran precio, el tesoro escondido, el maná del cielo, y que lo dejemos pasar porque no nos queremos esforzar. Verso 36, tristemente Jesús les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Qué impactante. Ellos sí lo vieron físicamente y no creyeron. Pero tú y yo, hermanos, ustedes y yo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar, vamos a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Ahora, el recibimiento. A partir del verso 37, fíjate, el recibimiento de ese pan, de esa comida. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo, ¿qué? Fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren, cuando estaba preparando esto, venía a mi mente ese pasaje hermoso de Apocalipsis 3:20, que dice, el que viene a mí no le echo fuera. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué? Cenaré con él y él conmigo. No sé si tú sabes de dónde viene esa figura. Viene de una tradición oriental, de que cuando alguien llegaba a tu casa, llegaba un huésped, ¿cómo debías recibirlo? El recibimiento debe ser mutuo. Y cuando se recibía a un huésped en casa, incluso en la tradición, aunque fuera un desconocido, tú tenías la obligación, y más si ya era de noche, tenías la obligación de recibirlo en tu casa, aunque fuera un desconocido, y lo atendieras como si fuera un miembro de tu propia familia. No sé si saben, pero cuando entraban, de entrada les lavaban los pies, le hacían una reverencia hasta el piso, se postraban ante la persona hasta el piso, y les decían frases dándoles a entender, esta noche yo soy tu siervo, yo voy a estar atendiéndote en todo lo que tú necesitas. Después de darles ese recibimiento cálido, con un abrazo, con un beso, les lavaban los pies, los sentaban, y no propiamente sentaban porque no comían en sillas y mesas, comían en el piso con cojines, y los sentaban en el piso y los empezaban a agasajar, de tal manera que el dueño de la casa le daba el bocado en la boca al huésped. Esas eran las costumbres. Imagínate que así te recibieran cuando vas a visitar a alguien. Te hace reverencia, te besa, te abraza, te quita los zapatos, te los lava, te da masaje, te sienta en la mesa y te empieza a dar en la boca. Esas eran las tradiciones de antes. Y el contexto de Apocalipsis 3:20 es con esa figura en mente. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Es decir, habrá un recibimiento mutuo, habrá comunión conmigo tan estrecha y tan cercana como cuando reciben a un huésped. Nos vamos a poder agasajar el uno al otro. Qué hermoso es eso, imagínate esa figura. Ahora, lo más increíble es que ni siquiera es nuestra casa, ¿verdad? Siendo Él el Señor, parece ser que es el que viene como huésped en esta figura de Apocalipsis 3:20, pero se está refiriendo a aquel que permite tener esa comunión con Él en su corazón. Es como si estuviera recibiendo a Jesús como huésped en su alma, en su interior, y pueden tener entonces esa comunión. Y el Señor hoy nos está llamando entonces a intimar más, a estar más cerca con Él. No recibir lo que sería entonces, piensa por un momento, sería menospreciarlo si tú y yo no lo recibimos. Pero los que quedan en pérdida, desafortunadamente, somos nosotros. Así es de que el cómo recibimos al Señor, si en verdad estamos dispuestos a intimar más con Él y a tener cercanía con Él. ¿Qué va a pasar si tú y yo recibimos, verdad? Él está dispuesto, Él nos va a recibir. La pregunta es si yo estoy dispuesto a abrir la puerta e intimar más con Él. Si eso sucede, va a venir un resultado. ¿Cuál es? Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El resultado de encontrar la verdadera comida, recibirla y comerla, hermanos, va a ser esto precisamente, es obtener vida eterna. Si Él es el pan de vida, ¿qué va a producir en nosotros cuando lo comamos? Vida, obviamente. El resultado es lo más sencillo de entender, porque no es algo que se deba rebuscar, no es algo difícil de entender, no necesitas el intelecto superior, no necesitas ir a las doctrinas más profundas, ¿verdad? Teológicamente hablando, para comprender tan simple que si tú comes el pan de vida, vas a tener vida eterna. Él nos va a resucitar en el día postrero. Así es de que ni siquiera es inalcanzable, dice. Ya no es como antes, ¿verdad? Que decíamos, es que el Señor dijo que iba a venir un Mesías. Pues ¿quién es? Los profetas indagaron, no supieron quién era, aunque lo hicieron, dice, con mucha diligencia, con mucho escrutinio. Querían indagar quién y en qué momento sería el Mesías y se revelaría, y no se les reveló. Y a ti y a mí, que se nos ha revelado el Mesías y que lo tenemos a la mano, como dice Pablo, ¿verdad? En Efesios, no está en el cielo para que digamos, uy, no, ¿quién lo va a alcanzar si está bien alto? Y no está en lo profundo para que digamos, uy, ¿quién va a ser allá abajo uno y otro? Se va a meter al fondo del mar a sacar a Jesús. No, Cristo está a la mano. El resultado es lo más simple de entender. Tan simple como cuando vas al mejor restaurante que ha sido tu restaurante favorito, pides el platillo favorito y en cuanto te lo ponen en la mesa y le das el bocado, ¿qué dices? El resultado, hermano. ¿Es difícil de entender eso? Oye, ¿por qué vas a ese restaurante? Por el resultado. Por el... Solo por eso voy. Y la pregunta es, ¿realmente nos estamos deleitando en Cristo? ¿El verdadero resultado de comer a Cristo me está gustando? ¿Es un deleite para mí o que espero? Regreso a la motivación. Tú y yo debemos pedirle al Señor que cambie nuestra forma de ver las cosas, la forma de ver al Hijo incluso. Porque de eso depende todo. ¿Cómo vemos al Hijo? ¿Cómo vemos al Mesías? ¿Cómo vemos al Cristo? Y a esta gente le pasó. Ver al Hijo y creer en Él requiere contemplación. No sé si tú sabías. Fíjate el verso 41. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice tu Biblia? Dilo fuerte. Murmuraban. ¿Por qué? Porque no pudieron contemplar. No pudieron ver el resultado.
Ver al Hijo y creer en Él requiere contemplación. ¿A qué nos va a llevar la contemplación? A la admiración. Que digamos, wow, es fascinante ver cómo este hombre, siendo quien es, hijo de José, hijo de un carpintero, sea capaz de tomar 5 panes, 2 peces y multiplicarlo y alimentar a más de 5,000. Wow, eso es fascinante. Pero la gente dejó de ver lo fascinante por ver lo corriente que era la simple comida terrenal. La contemplación nos tiene que llevar a la admiración, hermanos. Por eso el Señor Jesús nació sin atractivo, intencionalmente por el Padre. Ese versículo sigue siendo fascinante para mí. Me atrae más todavía. Me hubiera encantado verlo físicamente. Y ver lo común, lo corriente y lo ordinario que se hubiera visto nuestro Señor Jesús físicamente hablando. Me hubiera encantado verlo. Probablemente feo entre todos nosotros. El más despreciable. El menos grato, físicamente hablando. Tal vez de esos que te da pena salir con ellos, porque dices, no quiero que me asocien con él. Dice, como que escondimos de él el rostro, lo decía yo hace 8 días también. Pero esa es la fascinación, más inatractivo para que le deseemos. Y estos hombres fue justo lo que sucedió, murmuraban entre ellos. Del verso 41 al 47, ellos se la pasaron murmurando. Y Jesús incluso les explica lo que te acabo de decir. Los profetas indagaron acerca de mí y aquí estoy. Y ni siquiera esa fascinación de entender que soy el Mesías, que vengo del Padre y que tú necesitas creer en mí. ¿Qué espero encontrar después de la contemplación? Sería la pregunta. ¿Con qué ojos contemplo al Señor? ¿Veo al hijo de un carpintero? ¿O veo al Hijo de Dios? Al príncipe de paz, al Rey eterno, al soberano. ¿A quién estoy mirando cuando contemplo a Cristo? Y por eso viene el dilema justo. Hay un dilema en nuestro corazón, porque lo que el Señor dice tal vez no es atractivo ni a nuestros ojos ni a nuestros oídos. Tal vez no es atractivo. Si tú te fijas cómo cierra el versículo 47, Jesús les vuelve a decir, de cierto os digo. Y tú recuerdas que cada vez que vemos de cierto, lo que está sucediendo es que Jesús está sobreenfatizando. En verdad te quiero decir que lo que te voy a decir es verdad. De cierto te digo. Pon mucha atención. ¿Qué dice allí? El que cree en mí tiene vida eterna. Y él vuelve a decir en el verso 48, yo soy, contundentemente, yo soy el pan de vida. Pero viene el dilema, ¿verdad? Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Y murieron. Ese es el dilema. Que buscando nuestros propios recursos y buscando nuestro antojo, como queremos percibir a Cristo, solo se produce muerte. No se produce vida. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes quieren seguir contemplando, admirando y estar fascinados por Moisés, el maná del cielo, ok. Pero todos esos que comieron del maná están muertos. No hay nada fascinante en ello. Por eso el 50 dice, yo creo que hasta se señaló, ¿verdad? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, y viene otro dilema, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y si tú lees con detenimiento otra vez del versículo 53 al versículo 65, Jesús habla de todo ese dilema otra vez.
¿Qué estaba proponiendo el Señor Jesús básicamente? Pongan sus ojos, su confianza y su fe en mí. ¿Qué veían ellos? Hijo de José, hijo de un carpintero. Coman de mí, que soy el pan del cielo. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, van a morir, no van a tener vida. Sacrilegio. Este nos está pidiendo que le mordamos un brazo y que nos tomemos su sangre. No puede ser tal ceguera. Pero si te pones a pensar, nos sucede frecuentemente. Es muy constante que entramos en dilema en nuestra mente, porque el resultado no nos es tan grato. ¿Por qué? Porque el resultado no está diseñado para que tú hagas aquí en la tierra. El va a ser cuando le mires cara a cara. Ahí va a ser el deleite pleno, completo, total y eterno. Entonces ese es el dilema: creer o no creer. Aceptar las condiciones de creer y de ser alimentados con el pan del cielo, no con el pan terrenal. Es un dilema. Y si logramos resolver el dilema en nuestro corazón, hermanos, vamos a poder tomar la decisión correcta, que es el 6. Parece que Jesús les presenta algo inconcebible. Sí, era inmundo comer carne, ¿verdad? Humana, a eso me refiero. Parece que Jesús les está diciendo: sean caníbales, coman mi carne. No. Después de todo, él era un maestro que estaba dando lecciones, usando figuras. Es como la Santa Cena. Es una figura. Y estamos participando de su cuerpo cada vez que participamos de esa piececita de pan. No hay nada místico en el pan en sí mismo, pero en la ordenanza, justo ahí está. Místico como misterio revelado. Es maravilloso entender que ese simbolismo y de eso que estoy participando literalmente está sucediendo, porque yo soy parte del cuerpo. Estoy teniendo vida al poder tener comunión con ustedes aquí en esta iglesia local, porque tengo comunión con Él, que es la cabeza. Y cuando tomamos ese vasito, ese jugo de uva, que ni jugo de uva es, pero lo importante es la figura que hay ahí y la importancia de participar de ella. La sangre, dice, del nuevo pacto que por vosotros es derramada. No era literal. Y entonces resolvemos el dilema. Tú y yo hoy lo entendemos doctrinalmente hablando. No hay que morder al Señor Jesús ni beber su sangre. Tú y yo lo entendemos perfecto. Pero eso nos debe llevar al punto culminante, la decisión. ¿Qué sucede en el verso 66? Después de todo esto, ¿qué sucede ahí? La decisión. Muchos discípulos dejaron de seguirlo. Tomaron la decisión de no seguirlo. Volvieron atrás. Ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué les está preguntando Jesús? Tomen una decisión. Ya saben cuál es el dilema aquí. Lo que tengo para ofrecerles es esto que ven. No es un reino terrenal glorioso. No los voy a liberar de Roma. Es más, su nación va a seguir en pleito, tan a la fecha que hoy están en pleito. No es por ahí. Ya saben a qué le tiran. Tú y yo sabemos a qué le tiramos, que estamos buscando en el Señor Jesús. ¿Acaso queréis iros también vosotros? ¿Se quieren ir? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Ay, no se vayan, por favor. ¿Qué van a decir de mí? Que soy un fracasado ministerial porque se me fueron los 12. No, eso no le interesó al Señor. No le interesó para nada. Sí nos ama y conoce nuestra necesidad y nos entiende y es compasivo, pero al mismo tiempo no nos necesita para ser y existir como el Rey soberano.
Y por eso me encanta la respuesta de Pedro, ¿verdad? Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta hoy para ti, amado hermano, es eso: ¿encontrará el Señor Jesús respuesta en ti después de haber determinado todo esto? Si estamos buscando la verdadera comida, debo tener la motivación correcta. Me tengo que esforzar, tengo que recibir, estar dispuesto a recibir ese alimento, saber que el resultado va a ser agradable, atravesar el dilema, que no te quedes allí, resuélvelo fácil, al grano, como lo dijo Pedro. Pedro no hizo alusión a su figura física, ¿verdad? Dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres bien musculoso. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la iglesia más grande de México. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes el carisma. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres millonario, no nos va a faltar nada en nuestro ministerio. No dijeron nada de eso, Pedro. No dijo nada de eso. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso dice: nosotros hemos creído. ¿Sabes por qué? Porque fueron esas palabras que le hicieron caminar sobre el mar a Pedro. Fueron esas palabras que no lo dejó hundirse, que no lo dejó ahogarse. Él comprendía que cuando Jesús hablaba, sus palabras tenían peso, sus palabras tenían poder, sus palabras eran fieles. Él no mentía. Y por eso Pedro le responde de esa manera: Pastor, pero después le negó. ¿Dicho por quién? ¿Anticipado por quién? Por el mismo Señor Jesús. ¿Pero qué le dijo? Como vimos hace 8 días: y cuando vuelvas. ¿Y qué pasó con Pedro? Volvió, porque los que son suyos oyen su voz y le siguen. Porque los que son suyos nadie los podrá quitar de su mano. Y si tú eres suyo, amado, ¿qué puede robarte la bendición? No lo tenía aquí, pero el Señor lo puso en mi corazón. Vamos a terminar leyendo Romanos 8. Justo lo que necesitamos. Y no es casualidad que el capítulo 8 empieza diciendo que los que andan en la carne, los que piensan en las cosas de la carne, están en condenación, ¿verdad? Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Verso 28 en adelante, vamos a cerrar. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué certeza, hermanos. Por eso Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Y si no es lo mismo que Pedro dijo. ¿Qué dijo? Señor, ¿qué respuesta quieres que te dé? Si tú ya me predestinaste, ya me aseguraste, si estoy en tu mano, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo añadir? Pues el Espíritu Santo inspiró a Pablo para añadir algo todavía. Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierra tus ojos, amado. Estamos en sus manos y Él nos sostiene con la diestra de su poder. Gracias, Señor, por esa certeza. Es una certeza inconmovible, Señor, que nos has dado a nosotros, tus hijos, el poder creer en ti, Señor, y poder decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Quién nos puede saciar mejor que tú? ¿Quién nos puede ofrecer algo mejor que tú? ¿Quién nos puede, Señor, hacer sentir la plenitud, el gozo, la saciedad? El estar completos. Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué instancia recurriremos, Padre amado? No hay nada en este mundo que nos pueda llenar y nos pueda satisfacer como tú. Señor, son tus palabras de vida. Es tu amor, es tu gracia, es tu misericordia. Todo quien tú eres, aunque aún incomprensible para nuestra mente limitada, Señor, pero nos cautiva y nos fascina el poder meditar y contemplar quién tú eres, Señor. Así es de que hoy ayúdanos, Señor, a tener la motivación correcta. Ayúdanos a no buscar nuestros propios intereses personales. Ayúdanos a buscar tus propósitos. Danos la gracia para esforzarnos en encontrar ese alimento. Que nuestra fe crezca en la medida que nos alimentamos de ti, Señor. Ayúdanos a recibir con gozo la palabra implantada, el alimento que has dispuesto a la mesa. Que podamos ver el resultado de ello también, Señor, sabiendo que siempre nos llevas a dar fruto. Produces en nosotros mayor santidad, mayor rectitud, mayor justicia. El fruto de tu Espíritu se hace evidente en nuestras vidas cuando nos alimentamos del pan de vida. Señor, ayúdanos a resolver en nuestra mente, a veces limitada y a veces, Señor, cuando nos embarga la incertidumbre, el afán, la tristeza, el desánimo. Ayúdanos a descifrar, Padre, el dilema en nuestro corazón. Que eso nunca nos impida y nos estorbe el ser decisivos, el tomar la decisión contundente de creer en ti y de poner toda nuestra confianza en ti, Señor, el verdadero pan del cielo, el pan que da vida eterna. Ese eres tú, Señor. Ayúdanos hoy, Padre, te lo pedimos. Que sea tu palabra en nosotros, que sea tu Espíritu en nosotros también, fortaleciéndonos en cada momento y a cada paso. Por eso oramos, Señor, y te damos gracias por tu bendita palabra, que hoy nos anima, que hoy nos fortalece y que hoy nos lleva a más. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el pan de vida. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Vamos a